en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración total. Y pues felicidades por estar involucrados en la reflexión, el análisis y sobre todo la acción en este año 2012, que es un año crucial en la historia de México. La situación de nuestro país pues cada vez se agrava más. Sabemos que ya rebasan los 60,000 muertos en esta guerra, que como ya hemos analizado mucho, no es la guerra de Calderón, son órdenes de Washington y forma parte de la estrategia de Estados Unidos, que está en plena decadencia, está en plena crisis económica. Hemos manejado mucho que la crisis del 2008 pues continúa y ahorita ya está siendo claro que el mundo se enfila a una nueva recesión y a un agudizamiento de la crisis y nos dicen, no, pues ya hay peligro de una crisis como la del 2008. Pues es que no hemos salido de la crisis de 2008, ¿no? El sistema capitalista, encabezado por Estados Unidos, está en una situación cada vez más crítica y también lo hemos analizado aquí. Frente a la crisis económica, la salida del imperio es la guerra. Y entonces vemos cómo Estados Unidos está preparando y está dando pasos activos para una tercera guerra mundial. Lo que hizo en Libia, que es bombardear, atacar, respaldar a una facción para derrocar a un gobierno e imponerse violentamente, pues eso es parte ya de estos preparativos de guerra. Lo que está haciendo ahorita en Siria y los ataques en contra de Rusia, bueno, en contra de Irán en primer lugar, en provocaciones ya abiertas en contra de Irán. Y dentro de todo esto hay que ver cómo el gobierno de Calderón y los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, pues le hacen todo este juego a los Estados Unidos y en los noticieros nos ponen pues como que Gaddafi es el malo de la película, el líder de Siria, de Irán. Y detrás de eso están ya los ataques en contra de Rusia y de China. En Europa, Estados Unidos ya está poniendo misiles, cuyo blanco es Rusia. Entonces vemos cómo ya se está gestando un panorama de guerra, donde otro de los blancos pues es Venezuela. Muy claramente pues ponen al gobierno de Hugo Chávez pues como el gobierno de un loco, como de un dictador, ¿no? O Cuba, que incluso los medios abiertamente hablan de la dictadura. Están preparando todo el panorama para que en caso de una tercera guerra mundial, pues nuestros hijos pues sean enviados contra Irán, contra China, en fin, contra los enemigos de Estados Unidos, que nos presenta el gobierno de Calderón como aliados con los que hay que cooperar. Aquí hemos analizado también en varias ocasiones que ya está México, después de un proceso de integración económica a través del Tratado de Libre Comercio y de otros mecanismos, pues ha entrado ya en un proceso de integración política y de integración militar. ¿Y qué significa la integración militar? Pues ya el control directo de Estados Unidos sobre las Fuerzas Armadas mexicanas y el uso de nuestros hijos y nietos como soldados de la guerra que está planeando el imperio. Este control militar y esta integración militar pues nunca nos las van a informar abiertamente, no nos van a decir, ¿saben qué, mexicanos? Ya aquí mandan los gringos, ¿no? Eso no nos lo van a decir directamente, pero lo que es muy claro es que ya están construyendo bases militares. Se sabe de bases militares en el norte, se sabe de la base militar que está construyendo en Puebla
y que fue inaugurada el 10 de mayo del año pasado y que se está construyendo en Puebla, donde actúan ya abiertamente la CIA, la DEA, el FBI, etcétera, etcétera. Estamos viendo cómo ya, y lo han informado en varias ocasiones, pero es clarísimo cómo hay operaciones como la de Rápido Furioso, donde introducen miles de armas a México para los carteles de la droga, al mismo tiempo que el gobierno le da armas el gobierno de Estados Unidos al gobierno mexicano. Incluso en los últimos días Rubén Luengas ha informado de tanques gringos que están entrando masivamente a México, ¿no? Entonces tenemos la acción de agentes gringos en México, el abasto de armas gringas dentro de nuestro país, la injerencia de aviones no tripulados en los cielos mexicanos, que desde el año, esto empezó en el 2009 y ya el año pasado fue abierto, ¿no? Que el gobierno de Calderón permite que estos aviones no tripulados, que son los mismos que están bombardeando en Yemen, en Pakistán, en Irak, en Afganistán, son aviones de guerra gringos, donde ya tienen una política en Estados Unidos de asesinatos. También el año pasado se dio a conocer, y lo dieron a conocer el Washington Post, los mismos periódicos gringos, como ya la política de la CIA es una política de asesinatos, de escoger un blanco en otro país, que puede ser Yemen, Pakistán, Afganistán, Irak, y bombardear otros países con estos aviones no tripulados que ya están en cielos mexicanos. Y en estos bombardeos, supuestamente contra blancos, que bueno, el caso así más aparatoso pues fue el de Bin Laden, ¿no? Donde entra un operativo gringo a un país, Pakistán, y entran fuerzas especiales, asesinan a Bin Laden, pero entonces ya no hay leyes, ya no hay tribunales que juzguen a un individuo, porque dicen que bueno, que son criminales. Bueno, entonces si son criminales, pues hay que capturarlos y juzgarlos, pero eso ya no existe, y es una política de asesinatos, donde Estados Unidos sataniza a una persona con o sin razón, pero sin ley alguna, violando leyes internacionales, se introducen en un país para asesinar a la gente que ellos dicen que son criminales, ¿no? Y además asesinarlos a modo de linchamientos tipo Edad Media, ¿no? Donde al hereje pues se le ponía en el quemadero y lo quemaban vivo delante de todo el mundo, haciendo un gran espectáculo de esta gente que era quemada viva por herejes, ¿no? Y hoy en la actualidad estamos viendo cómo, por ejemplo, en el caso de Libia, lincharon a Gaddafi, y vemos en la televisión cómo lo masacran, cómo lo linchan, incluso con actos abominables, ¿no? Que se vieron en internet y en televisión. Y todo esto sin juicio, sin leyes. Entonces lo que estamos presenciando a nivel internacional no es el imperio de la ley o el Estado de Derecho, sino la ley del más fuerte. O sea, el más fuerte llega, mata, chinga y lo hace de manera impune. Entonces hemos visto en los últimos años cómo Estados Unidos ya está violando y promoviendo pisotear todas las leyes internacionales y las leyes de los diferentes países, ¿no? Que es lo mismo que está haciendo Calderón en México. Y bueno, los actos más abiertamente fascistas, porque esto ya es un fascismo, o sea, es el imperio de la fuerza por encima de las leyes y de las constituciones. En México vimos pues cómo Calderón y la PFP pues entra a un estado soberano que es Michoacán, arresta a 35 presidentes municipales y los encarcela.
Un año después resultó que no eran culpables, pero por lo pronto ya el golpe estaba dado, ¿no? Entonces es esta forma fascista de proceder donde imponen sus intereses por la fuerza, y donde pues los medios de comunicación son los encargados de juzgar a una persona. Ya no es como debe ser, que si hay un criminal pues se le lleva a un juicio donde tenga derecho, o sea, hay un acusador, hay un acusado, se tiene el derecho de defenderse, hay leyes y según el crimen pues se le juzga y se le aplican esas leyes. Ya no es así, sino que ahora ya es la televisión la que sataniza a una persona y después de satanizarlo pues lo matan, ¿no? Sin juicio alguno, como fue el caso de Bin Laden, que por otra parte pues todos sabemos de los vínculos de la familia de Bin Laden con Bush y con Washington, ¿no? Y todos vemos cómo a Bin Laden pues se le mata hasta un momento en que le conviene al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, entonces este es el panorama internacional y este es el escenario de guerra que estamos viviendo, donde en México hay una guerra, ya hay más de 60,000 muertos en nuestro país. Y al mismo tiempo, en medio de esta situación, están las elecciones de julio del 2012. En esas elecciones, Calderón, las grandes corporaciones, van a tratar de imponer a toda costa un gobierno que siga con estos mismos planes. De imponer a un gobierno que siga con este proyecto. ¿Cuál es este proyecto? Pues es abrir las puertas de par en par a las corporaciones internacionales para que se apoderen de la economía de México. De abrir las puertas de par en par a Washington y al gobierno de los Estados Unidos para que dicten sus políticas en nuestro país y para que continúe la integración militar, para que sea México una reserva para los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos y para seguir con esta cultura de asimilación de nuestro país y de nuestro pueblo, de una americanización en la cual pues ya estamos viendo en la televisión todos los días pues programas en donde lo que se ensalza pues es a las agencias armadas, a las policías gringas como los grandes benefactores de la humanidad, para que el día de mañana el pueblo de México acepte tranquilamente ser un protectorado de los Estados Unidos, para seguir con esta cultura en donde se pone al mexicano como salvaje, al mexicano como criminal, al que hay que pues poner en orden. Y dado que el gobierno de México, entre comillas, no puede poner en orden a los criminales mexicanos, pues entonces tiene que ser el gobierno de Estados Unidos el que coopere y ayude a poner orden en México, como una máscara para la intervención militar de los Estados Unidos. Y todo esto se está dando a través de los medios de comunicación, fomentando esta cultura donde se publicita a México y a los mexicanos pues como un desmadre, país de guerra, de salvajes, de criminales, y donde los malos son los narcos mexicanos. Y los gringos, pues bien, gracias, ¿no? Cuando sabemos que el negocio del narcotráfico, aquí también ya lo hemos expuesto mucho, el negocio del narcotráfico es un negocio que viene de los Estados Unidos. Los grandes narcos están en Estados Unidos, los que manejan el negocio de la droga son los gringos, pero nos quieren hacer creer que sus gatos mexicanos, sus operadores mexicanos, pues son los responsables.
y no sus patrocinadores gringos. Y esto pues facilita la intervención de Estados Unidos en México, con el pretexto de controlar al narco, pero en realidad lo que buscan pues es apoderarse de nuestras riquezas, del petróleo, de la minería y pues de todas nuestras riquezas minerales. Y ya estamos viendo cómo ya el 25% del territorio está en manos de mineras norteamericanas, en este caso canadienses, y cómo Calderón está abriendo las puertas de par en par del petróleo a las corporaciones gringas. Entonces, lo que buscan es que en julio triunfe un gobierno, un futuro gobierno del 2012 al 2018 que respalde este mismo proyecto de subordinación hacia los Estados Unidos y de anexión, porque hemos dicho también que todo este proyecto de integración pues es una virtual anexión de México a los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas y al gobierno de Washington. Que bueno, no lo van a decir abiertamente, no van a decir mexicano, ya eres una colonia gringa. Entonces le van a poner nombres a la alianza, en fin, como si fuera una cosa en donde estemos en plan de igualdad con los gringos, pero en realidad es una anexión de México a los intereses de los Estados Unidos, de las corporaciones norteamericanas. Entonces lo que buscan los poderes multinacionales, los poderes corporativos extranjeros dirigidos por Estados Unidos es que este tipo de gobierno que ya está instalado en México con Calderón continúe. ¿Y quién ha llevado a México a esta situación? Pues han sido el PRI y el PAN. Han sido los Migueles de la Madrid, Salinas y Zedillo, y ha sido Fox y Calderón. Entonces lo que buscan para julio es que triunfe el PRI o el PAN. A los gringos no les interesa, son dos caras de la misma moneda. Entonces pues si les funciona el PRI, que sea el PRI, si les funciona el PAN, que sea el PAN. La cuestión es que sea el gobierno que obedezca los planes y proyectos de la dictadura de las grandes corporaciones. Y lo que estamos presenciando ahorita pues es el pleito entre el PRI y el PAN y la maestra Elvester, en fin, el pleito de cúpula para ver quién va a ser el campeón de la gran burguesía, el campeón de las corporaciones extranjeras. Por eso no nos extrañe en estas semanas y meses pues ver una lucha muy aguda y muy intensa por parte del PAN en contra de Peña Nieto y por parte del PRI pues en contra del PAN, y donde pues ya empieza a haber goles, ¿no? Y los goles, hasta este momento el que ha salido goleado es Peña Nieto. Ya le tumbaron a Humberto Moreira como presidente del PRI, ya le tumbaron su alianza con Elvester Gordillo. Entonces vemos cómo Peña Nieto se está despeñando, está de ser el gran ganador indiscutible, como lo presentaban el año pasado, para el julio de 2012, pues ya ahorita eso está en duda, por un lado. Y por otro lado, una batalla muy clara por imponer al candidato de Calderón, que todos sabemos que el candidato de Calderón es un candidato del PAN. Y entonces vemos cómo el IFE prohíbe campañas a todos menos al PAN, y esto nos está bombardeando todos los días con spots de Cordero, de Josefina Vázquez Mota. O sea, los panistas sí pueden hacer campaña. Pero López Obrador no, porque el IFE determinó que los precandidatos únicos, en este caso López Obrador y Peña Nieto, no pueden sacar anuncios en televisión. Pero la señora Josefina Vázquez Mota sí está sacando anuncios donde incluso en el colmo del descaro ya se pone como candidata. Se supone, según el IFE, que son precampañas de precandidatos,
pero la señora Josefina ya se presenta como candidata. ¿Y qué es lo que hace el IFE? Pues ya anuncia que está mal Josefina y que esos spots tienen que desaparecer. Pero mientras son peras o son manzanas, pues ya lleva Josefina una semana apareciendo en televisión como candidata del PAN. Y a pesar de que ya el IFE determinó que eso está prohibido, hoy, si ustedes prenden ahorita la televisión, sigue la campaña de Josefina. Y aunque mañana le quiten sus spots, pues ya como dice el dicho, ¿no? Lo bailado, ¿quién se lo quita, no? O como también dice el dicho, pues más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces, mientras son peras, son manzanas, está de lleno la campaña panista en televisión y está prohibida la campaña para López Obrador y para Peña Nieto. Entonces, aquí estamos viendo cómo el Calderón, usando sus instrumentos, como lo es el IFE, nadie olvida el papel del IFE para que Calderón usurpara la presidencia habiendo perdido las elecciones el 6 de julio del 2006, y el IFE sigue siendo en este momento un instrumento del gobierno de Calderón, y lo estamos viendo con esta absoluta inequidad que hay en las campañas. Y así lo va a seguir siendo hasta el 1 de julio del 2012. Entonces vemos el aval parcial que le está dando el IFE a toda la campaña de la gente que quiere Calderón, que es la gente del PAN. Y dentro del PAN, Calderón quiere que gane Cordero. Ahora, ahí hay una división muy fuerte, porque los panistas quieren a Josefina, pero Calderón quiere a Cordero. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que va a hacer Calderón. Si ceder ante los panistas y respaldar a Josefina, o imponerse a fuerzas, imponer a Cordero. Eso lo vamos a ver. En este caso, si impone a Cordero, pues quedaría mucho más claro qué tipo de gobernante es Calderón. Y de hecho esto fortalecería nuestro movimiento, porque en un acto tan abiertamente antidemocrático, pues favorece un movimiento democrático como es el nuestro. Entonces, por el lado de los enemigos del pueblo de México, quieren que gane ya sea el PRI o el PAN, ¿no? Y dado que el PAN ha sido más incondicional en este momento, pues si se puede quieren que siga el PAN en el poder. Y por el lado de Calderón, pues quiere imponer al PAN para que siga en el poder y no soltar el hueso, ¿no? Entonces, hay grandes peligros en esta coyuntura, porque si en un momento dado Calderón ve que no puede ganar, y si tiene el apoyo de Estados Unidos, pues puede llegar incluso a acusar, como ya lo empezó a hacer en las campañas de Michoacán, de que está el narcotráfico detrás de determinados candidatos del PRI o de otros partidos, y llegar incluso a declarar pues un estado de emergencia, incluso a suspender las elecciones. O sea, Calderón está dispuesto a todo para mantenerse en el poder. Por otro lado está el candidato del pueblo de México, que es Andrés Manuel López Obrador, que se está fortaleciendo enormemente. Por más que lo oculten las encuestas, por más que traten de disimularlo, la campaña de Andrés Manuel López Obrador es una campaña que está agarrando muchísima fuerza. Y es evidente que es una campaña que va creciendo para ganar. Y para ganar con el respaldo incluso hasta de los empresarios. No es solamente hoy ya una campaña a nivel popular, una campaña del pueblo, sino que incluso hay sectores de la clase dominante
que están apoyando a López Obrador, porque finalmente pues los empresarios necesitan que exista un mercado interno, y si las corporaciones extranjeras se apoderan de todo, pues ya no habría mercado para los empresarios mexicanos. Los empresarios necesitan que haya paz para poder hacer sus negocios, y si sigue la guerra, el caos y la violencia, pues ya no hay lugar para hacer negocios ni siquiera para los empresarios. Hay zonas enteras pues, dominadas ya por el narcotráfico, donde ya los mismos empresarios no pueden hacer negocios. Entonces hay sectores de los empresarios que quieren un gobierno que estabilice a México, que defiende el mercado interno en contra de las corporaciones extranjeras, y el único que puede hacer esto es López Obrador. Entonces ya hay sectores de los empresarios apoyando a López Obrador. ¿Esto nos conviene o no nos conviene? Desde luego que sí nos conviene. Nos conviene fortalecer al máximo al movimiento de López Obrador para que llegue a la presidencia de la República. El enemigo ahorita, el enemigo principal es el PRIAN, el PRI y el PAN. Entonces todo aquel mexicano que esté en contra del PRI y el PAN y que ayude a ganar a López Obrador, pues va a estar favoreciendo la transición democrática en México. Lo primero que tiene que hacer López Obrador pues es llegar a la presidencia, y ya en la presidencia tiene que empezar una transformación de nuestro país que lleve a una renovación de la economía, de la política, de la cultura y a una renovación democrática. Pero el primer paso es derrotar al PRI y al PAN, y todo aquel que se una a nuestro movimiento pues es bienvenido. Y si es un empresario que lo que busca es acabar con la impunidad, la corrupción y los privilegios del actual gobierno y la apertura indiscriminada a la inversión extranjera, pues bienvenidos sean. Entonces el movimiento de López Obrador está agarrando bastante fuerza, incluso está obteniendo nuevos aliados, y todo esto es algo positivo para México y para el pueblo y para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el reto nuestro? El reto nuestro precisamente es lograr una unidad muy amplia de todo el pueblo, una unidad de millones y millones de mexicanos. Digamos, si el padrón es cercano a los 80 millones de mexicanos, pues necesitamos que decenas de millones de mexicanos, 40, 50 millones de mexicanos, apoyen a López Obrador para frustrar cualquier intento de fraude por parte del gobierno, por parte del IFE, y para incluso abortar un intento de querer desquiciar las elecciones o de declarar un estado de emergencia en el cual pues no haya elecciones y sigue el gobierno de Calderón. Entonces necesitamos un movimiento lo más amplio y fuerte posible de decenas de millones de mexicanos. Por eso la táctica que está siguiendo actualmente Andrés Manuel López Obrador es correcta. Esta táctica de buscar una amplia unidad dentro de los partidos que lo están apoyando, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, y abierta a amplios sectores de la sociedad para que sea un movimiento tan amplio y tan fuerte que impida cualquier maniobra por parte del gobierno de Calderón, por parte del PRI y del PAN, por parte de Washington, etc. Eso está sucediendo del lado nuestro. Y del lado de nuestros adversarios, pues lo que están buscando es a toda costa imponer un gobierno que siga la línea de Calderón, con el respaldo de los grandes capitales mundiales. Lo que acaba de pasar en Davos no es cualquier cosa. En Davos, donde se juntan los más ricos del mundo, los grandes poderes económicos, políticos, militares del mundo, acaban de declarar a Calderón el día de ayer como gran estadista mundial. O sea, esto es un gran apoyo a Calderón por parte de los capitales
extranjeros, donde Calderón se precia de que sus grandes logros son obtener $1,000 millones de la Coca-Cola en un proyecto de inversiones por $5,000 millones para fortalecerlo, y $2,000 millones de los japoneses, de la Nissan, en fin. O sea, Calderón es el campeón del capital extranjero, el campeón de la invasión extranjera a México, el campeón del sometimiento de México y de sus trabajadores para que los grandes capitalistas extranjeros se enriquezcan a cual más con nuestro trabajo y con nuestras riquezas. Ese es Calderón. Y López Obrador es el freno en contra de esta invasión extranjera. La defensa de nuestras riquezas, de nuestros trabajadores, de nuestro pueblo y de las empresas mexicanas en contra de esta invasión extranjera. Entonces, están estos dos campos para enfrentarse en estos meses, y el 1 de julio pues va a ser el día clave, ¿no? Donde ambas partes están dispuestas a hacer todo, poner toda su energía para triunfar. Del lado de nuestros adversarios están dispuestos a todo. Incluso, si las condiciones se lo permiten, hasta llegar a suspender las elecciones. Y de este lado también estamos dispuestos a todo. ¿Y qué es esto todo? Pues es la más amplia y profunda unidad, la más amplia y profunda organización, la más amplia y profunda movilización para impedir todas las maniobras que van a estar haciendo los adversarios del pueblo mexicano. Entonces, en medio de esta crisis política hay grandes peligros. Estamos viendo todos los días todos los peligros, todo el caos, toda la violencia, todo lo que está sucediendo, pero también la gran esperanza, y esa gran esperanza la representa un movimiento de Andrés Manuel López Obrador que es cada vez más fuerte, más amplio, más profundo, más sólido, y que tiene todas las posibilidades, si actúa correctamente, y hasta ahorita está actuando correctamente, todas las posibilidades de vencer. Entonces, bueno, a grandes rasgos, es así como yo veo el panorama para julio del 2012. Creo que es importante pues que ampliemos esta intervención con las opiniones de ustedes, las preguntas, para que continúe el diálogo, el debate, y profundicemos más en este análisis que estamos realizando.